Vamos a dar comienzo, unos 15, 20 minutitos para cada uno de los invitados. Y después por chat nos van haciendo preguntas, consultas. Iniciamos la tarde de hoy con lo que tenga Adolfo Turing para comentarnos. Adelante, Adolfo. Espera que te... Sí, gracias, Mario. Ahora sí. Felicito por la iniciativa y quiero empezar por hacer el reconocimiento que en tu trayectoria política siempre la educación fue una prioridad, desde tu época de dirigente académico y después de candidato en varias oportunidades y intendente y legislador, y siempre has tenido la preocupación por poner a la educación en el tope de la agenda pública, mostrando los problemas y pujando para que haya realmente una acción pública prioritaria, sustantiva con respecto a la educación, cosa que es muy esporádica en nuestro país, muy discontinua. Así que así hemos llegado al comienzo de este año, con una acumulación de déficit históricos bastante significativos. Imaginemos que sobre fines del año 19 y después de casi 15 años de sancionada la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, teníamos incumplidos objetivos de planeamiento nacional muy primordiales, como por ejemplo la universalización de la sala de 4 en los jardines, como por ejemplo la doble jornada en la escuela primaria, como por ejemplo el efectivo cumplimiento de la obligatoriedad de la secundaria. En todos esos aspectos, la mejora financiera de esos últimos 15 años no logró trasladarse a una mejora significativa, y los principales sectores sociales que experimentaban estos déficits son básicamente los sectores populares, digamos, los grupos sociales más vulnerables. Así que la educación y sus déficits explica buena parte de la fractura social del país, que es a su vez el origen de varios de los problemas más acuciantes de la agenda pública, entre ellos la seguridad, la extrema pobreza, la corrupción incluso. Así que en buena hora que en estos últimos días, como comentábamos con Mario recién, la educación está volviendo a ser considerada. Cuando empezó el año, los chicos no volvieron a clases presenciales, porque el 19 de marzo se dictó un decreto de necesidad y urgencia, iniciando esto que habría de ser una de las cuarentenas más largas del mundo, si no la más larga del mundo a esta altura, y además muy draconiana, de una gran concentración de poder y de un excesivo ejercicio de autoritarismo centralizado. En ese primer DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, el 297, por su naturaleza sin deliberación ninguna, pero con el apoyo en general de amplios sectores de la sociedad, se estableció la estrategia central que se extiende hasta ahora, que es el confinamiento por una parte y las prohibiciones de actividades que involucren grados diferentes de movilidad. Y frente a eso, como la vida sería imposible si estuviéramos todos estaqueados en un solo lugar, un listado de excepciones, entre las cuales está la salud, la alimentación, los servicios básicos. Y llamó la atención desde entonces que la educación no figurara entre las excepciones, es decir, ¿por qué la educación no sería una actividad esencial
cuando la ignorancia es un flagelo y una plaga para la vida de las sociedades tan severo y tan tremendo como puede ser la enfermedad o como puede ser la pobreza. Entonces, sin embargo, bueno, hay una cierta insensibilidad entre nosotros a pérdidas de días de clase a raíz de que la conflictividad docente es acostumbrada, y entonces ¿a quién le sorprendería perder unos días, incluso perder 1 o 2 semanas? Entonces, realmente la discusión pública giró alrededor de la cuestión de si la salud y la economía, la salud y la producción, los ingresos y el peligro de la enfermedad, etc. Fue una discusión interesante, pero omitió la introducción de este valor cardinal de la vida social, que es la cultura, la lucha contra la ignorancia y asegurar que los niños entren en el universo del manejo del conocimiento. Y así fue como fueron transcurriendo los días y las semanas hasta que, en fin, eso fue acumulando una serie de déficits. Claro que hay un desempeño muy meritorio de una gran masa de docentes, directivos y demás, que sin intercambiar en copresencia, digamos, pudieron, a raíz del desarrollo telemático que mal que bien el país tiene, suplir las clases presenciales con clases virtuales. Y lo hicieron con un gran esfuerzo y reitero, tiene que haber hacia ellos un gran reconocimiento porque efectivamente herramientas que no se manejaban bien o que no éramos solventes, muchos de nosotros para manejarlas, tuvimos que aprenderlas rápidamente y desplegaron un esfuerzo que evitó que la nulidad de esos días y de esas semanas y de esos primeros meses fuera total. No obstante, tampoco se parece en nada a la normalidad de la escuela en funcionamiento. Primero porque no hay copresencia ni siquiera entre los directivos y los docentes. La escuela está literalmente cerrada a cal y canto, solamente para la distribución de alimentos no elaborados. Hubo alguna posibilidad de que la sociedad accediera a la escuela. En general la escuela está cerrada absolutamente desde entonces hasta ahora. Cuando llegó el interregno se pudo trazar una raya y pudimos darnos cuenta de que la telemática no llega a todos los hogares, que hay amplísimas zonas en las cuales la conectividad es mala o directamente no existe, que hay enormes sectores sociales que tienen un equipamiento hogareño insuficiente para poder captar la onda, y que a la vez hay una superposición de estas malas condiciones para acceder al mensaje telemático de los maestros relacionado con el bajo capital cultural de las familias, de muchas familias argentinas, que en esta emergencia, a las que en esta emergencia les tocaría ayudar a los niños de la casa a entrar en contacto con los maestros y hacer una tarea didáctica suplementaria, ya que no todos pueden hacerla. Los que más sufren esta carencia son los chicos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces ahí se suman déficits de la cuarentena que son muy lacerantes y que se agregan a los déficits que ya teníamos en el 2019 y que con oscilaciones no habíamos podido enjugar suficientemente en el país. Así que bueno, arrancado el segundo semestre la situación era dramática, algunos empezamos a dar la voz de alarma, Brenda Austin a la cabeza, de quienes en el escenario público llamaban la atención y daban el alerta acerca de que no podía seguirse con la indiferencia frente a la sucesión de las semanas y de los meses sin clases. ¿Y por qué no podía? Y porque desde el siglo XIX en la Argentina la cadencia de la vida social está marcada por la vida escolar. La vida escolar fue obligatoria desde la década del 70, el 80, depende de las provincias, del siglo XIX,
Y desde entonces la gradualidad establecida por la Ley 1420, etcétera, indica que todos los años se pasa de grado y al 7º año se promueve la escuela primaria, y después cuando la obligatoriedad fue pasando de la primaria a la secundaria, eso se extiende ya a la secundaria y para muchos sectores sociales, afortunadamente, también a tramos de la educación superior que no son legalmente obligatorios, pero son considerados socialmente obligatorios por muchos sectores. Bueno, en esos días en que ya estaba comprometida esa gradualidad anual, porque ¿cómo haríamos para cubrir el año con quienes tenían la educación telemática? Había una mínima posibilidad de considerar que el año estaba cubierto, pero con quienes no tenían acceso era imposible. Entonces se convirtió en una cuenta regresiva según la cual faltaban 20 semanas, después 19, después 18, hasta terminar el año, y se hizo apremiante y moralmente muy obligatorio, muy demandante que se utilizara lo que restara del año lo más posible para estrechar los contactos docentes-alumnos, estrechar contactos directivos-docentes, hacer planeamientos más rigurosos, hacer identificaciones más precisas de dónde estaban los déficits y ver en qué medida la recuperación del año era posible durante el mismo año. De allí que se lanzaran una serie de voces para hacer desde comparación internacional hasta análisis situados y pormenorizados de situaciones escolares en las cuales habría que intensificar, desarrollar políticas muy específicas para que no se nos deslizara el resto del año como arena entre los dedos, que eso es lamentablemente lo que en gran medida nos está pasando. Así que a raíz de eso llegó en un momento la declaración de Antonio Guterres. Antonio Guterres es un dirigente muy reconocido, fue primer ministro de Portugal muchos años, es un hombre con una gran autoridad moral, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Y él tomó la palabra. Ustedes vieron que durante el año, salvo la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones internacionales jugaron un papel muy secundario con respecto al papel de las autoridades de cada Estado. Sin embargo, en un momento, los primeros días de agosto, Guterres dijo que en base a un informe de proyecciones de la UNESCO, íbamos a tener millones y millones, cerca de 20 millones, de estudiantes que iban a abandonar sus estudios en todo el mundo. Y que a esto él lo tenía que llamar una catástrofe generacional. Es decir, a cada país lo que le toque, nosotros de esos millones habremos de tener seguramente varios cientos de miles, y otros estudios más específicos realizados acá, entre ellos uno del gobierno, que fue una encuesta de continuidad pedagógica, que así se llamó, mostró cifras alarmantes acerca de en qué situación realmente estábamos con respecto a chicos que no habían entrado en contacto o que habían entrado en contacto muy tenue y que lo habían perdido, etcétera, en todos los niveles, y en consecuencia ya la situación se vuelve realmente dramática y el tiempo muy escaso como para poder resolverla. Así que, bueno, así como el decreto, el DNU, fue renovado cada 15 días, siempre con la misma estructura, y así como quienes defienden la producción y consideran la producción como un factor de supervivencia esencial para amplios sectores sociales, pudieron flexibilizar las prohibiciones con respecto a algunos sectores de producción, con respecto a la cuestión de la cultura y de la enseñanza, estamos todavía muy atrasados y no logramos hacernos oír por las autoridades. ¿Por qué? Porque los decretos se dictan, y al dictarlos es una voluntad unilateral, no es un acto de autoridad unilateral. Nosotros necesitamos una ley, y Brenda Austin fue quien lideró en el Congreso la presentación de una ley de emergencia educativa,
gracias a que está presente con nosotros, ella va a poder explicar mucho mejor que yo qué expectativas tenemos de que la aprobación de una ley de emergencia educativa y el reconocimiento que esa ley imponga de que la educación es una actividad esencial en los términos de los DNU vigentes, pasa a ser una actividad esencial, cómo eso invertiría la tendencia de la indiferencia y de la actuación de bloqueo que algunos sectores hacen sobre la reanudación de actividades escolares regulares y permitiría, por vía de inversiones estatales, por vía de actividades técnicas y políticas enérgicas, poner a las clases de nuevo en el salvataje de las semanas que quedan de este año, que no son muchas, pero bueno, tenemos entre 3 y 4 meses que serían rescatables para generar promociones y para evitar el gran peligro que se ve aquí, que es un peligro de tipo ideológico, que es la cuestión de esta cantilena insoportable de que no debe haber meritocracia en la educación. El discurso de Adriana Puiggrós, viceministra de Educación, reciente renunciante la semana pasada a su cargo por conflictos intestinos con el ministro, etcétera, pero que es la abanderada de la idea de que las calificaciones escolares y la evaluación escolar es fuente de desigualdad. Cosa bastante ridícula si se la piensa un poco, porque sin evaluaciones educativas el sistema quedaría aplanado, quedaría nivelado para abajo, se perderían todos los estímulos, todas las señales en las cuales el docente y su alumno entran en contacto para promover el esfuerzo y la dedicación que lógicamente requiere la adquisición de conocimiento. Sin embargo, a estos niveles estamos en el país, a la idea de que las evaluaciones son presentadas como un espantajo llamado meritocracia, que sería como un sustituto de oligarquía o de imperialismo, un gran enemigo de la vida social, etc. Un disparate fenomenal que, sin embargo, llegó a los altos niveles del Estado. Y que es un peligro porque efectivamente hacer un jubileo como forma de resolución de la crisis y la acumulación de déficit sería la peor salida. No creo que debamos obsesionarnos en ponerle la nota alumno por alumno a todos los chicos en el año tan irregular que hemos tenido, pero sí que no perdamos de vista que sin calificaciones y sin evaluaciones, en el fondo no tenemos avances educativos significativos. Y si los tenemos para los sectores que con el respaldo de la presión de la casa y el capital cultural de su lugar de origen, lo alcanzan por sí solos, pero no lo vamos a tener en los lugares donde efectivamente el papel de justicia social de la educación es más necesario y es más irreemplazable. Entonces, es una lucha por la igualdad la que estamos llevando adelante y, desde luego, una emergencia requiere una presencia de la escuela segmentada. No se puede abrir la escuela en un lugar donde la pandemia está haciendo sus estragos, pero hemos tenido durante todos estos meses enormes espacios territoriales y una millonada de niños y niñas de edad escolar que han estado en fase 5 y sin embargo no han tenido un solo contacto con la escuela. Y esto es desesperante porque es una realidad forzada por esta manía de la concentración del poder político y la capacidad de decir que sí. Y el último ejemplo patético de esta situación es cuando la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, identifica con sus docentes y sus equipos 6.000 chicos que no tuvieron acceso a los mensajes de sus maestros durante la pandemia y resuelve abrir las escuelas, sus gabinetes informáticos para que esos chicos asistan y se les compense su carencia de conectividad o su carencia de equipamiento hogareño y se tome contacto con ellos en horarios muy reducidos, con grandes medidas de seguridad sanitaria, etc. Y curiosamente,
jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que pedirle permiso al ministro de Educación para llevar adelante un programa tan primordial, tan fundamental de igualdad y de justicia social como es ese, moderado, cauteloso, de primeros pasos, pero en relación a la vuelta a las aulas, empezando por los chicos que más necesitan volver a las aulas. Bueno, el ministro dijo que no. El ministro es una persona evidentemente inconstante, volátil, viene jactándose en todas las declaraciones públicas de los últimos 15 días de que él está a favor de la vuelta de clases y que él es un convencido de la vuelta de clases y acompaña la vuelta de clases en San Juan y en las provincias en que se hicieron experiencias en este sentido, pero de golpe, metido en sus meandros de la política y de la ideología, cuando la Ciudad de Buenos Aires le pide un permiso tan fundamental, lo deniega. Y eso ocurrió entre ayer y hoy, y entonces es fundamental que se genere un movimiento de opinión pública para que se sienta en el poder la necesidad del rescate del año escolar con el esfuerzo de los maestros, de los directivos, del sector público, del sector privado, de los padres de los niños, de la comunidad en general, para que la catástrofe generacional que anunció Guterres en la Argentina no se produzca o sea lo más leve y aminorada que podamos lograr. Bueno, ese es más o menos mi mensaje. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Ha sido una exposición que genera mucha claridad en relación a lo que nos viene sucediendo desde el inicio mismo de este año y justo desde el momento en que tenían que comenzar las actividades educativas. Y esta última referencia yo creo que es la muestra más clara de una posición que ha tenido desde el gobierno nacional y lamentablemente muchos gobiernos provinciales que no han generado con firmeza el problema que se estaba planteando. Vamos a darle la bienvenida nuevamente, agradecerle nuevamente y bueno, tener la posibilidad, Brenda, de que te volvamos a escuchar. En el caso mío, te he escuchado muchas veces con mucha firmeza y es una enorme satisfacción que puedas participar en este encuentro. Adelante, Brenda. Bueno, gracias Mario. La verdad que el honor y el placer es todo mío, estando acá con amigos a quienes respeto muchísimo por su enorme trayectoria. Tuve la suerte, como decía Mario, de poder compartir un tiempo en la Cámara de Diputados, antes que siguiera paso para otras tareas y otros roles, y de, bueno, justamente empujar algunas de las discusiones en el bloque, en la Comisión de Educación, en la agenda de las universidades. Y con Adolfo tengo un respeto enorme a una larguísima trayectoria para muchos de nosotros. Él ha sido un referente que nos ha marcado y que indudablemente sigue siendo un mojón importantísimo para nuestro partido. Así que la verdad que para mí es un placer hoy esta conversación. Veo algunas caras conocidas que están acompañando, a quienes desde ya también les agradezco. Lo escuchaba recién a Adolfo y bueno, primero no puedo menos que suscribir lo que él decía de punta a punta. Ha hecho un raconto bastante claro de la sucesión de hechos, ¿no? De los eventos que de alguna manera han caracterizado los últimos años, y comparto la mirada absolutamente. Voy a tratar de agregar algunas poquitas cosas y después contarles de qué trata el proyecto que presentamos, que impulsamos en la Cámara. En primer lugar, tratar de poner de relieve de dónde venimos, ¿no? Porque para
para entender por qué en Argentina esta idea de la catástrofe generacional debiera resonar con más fuerza, es que tenemos que mirar dónde estábamos en marzo, dónde estamos en las últimas décadas. Y es indudable, y esto lo he dicho varias veces, quizás algunos me han escuchado, que la marca que distingue a la educación en Argentina es la desigualdad. Esta viene siendo de alguna manera su nota distintiva contra todo lo que creemos, contra todo lo que está en nuestro imaginario de que la educación es la herramienta para igualdad en oportunidades. La verdad que hace ya bastante tiempo Argentina encontraba distintas dificultades para lograrlo, dificultades que tienen que ver con una inversión desigual, provincias que invierten en algunos casos 5 veces menos que otras por alumno estatal. Eso se ve en los salarios, se ve en la infraestructura, se ve en las condiciones de acompañamiento. Desigualdades que tienen que ver con los contextos socioeconómicos, los niños creciendo en familias en entornos de pobreza. Mario ha sido un luchador por poner en la agenda lo que tiene que ver con la alimentación en la primera infancia y garantizarles los soportes nutricionales para que justamente una de las tantas condiciones que se requieren para ese desarrollo cognitivo. Brechas que tienen que ver con lo público y lo privado, ¿no? Donde obviamente se superponen las dos anteriores, y sobre ese escenario que ya era dispar, que ya era crítico, donde los indicadores además de inclusión venían mostrando problemas, inclusión, lo dijo Adolfo, en la primera infancia, ¿no? Inclusión en la finalización de la escuela secundaria, pero además también enormes problemas en términos de calidad, ¿no? Todas las pruebas, los operativos de evaluación, los que quieran que tomemos, si hay sesgo ideológico para elegir qué mirar, podemos mirar PISA, podemos mirar los operativos regionales, los PERCE, los CERCE, TERCE, podemos mirar las pruebas Aprender, lo que miremos mostró que Argentina fue teniendo enormes dificultades para además cumplir no solo con la inclusión, sino también con la calidad. De modo que ya estábamos frente a una situación crítica con todas esas brechas de desigualdad a la que de alguna manera le superponemos el contexto de la pandemia. Y donde además no solo le superponemos el contexto de la pandemia, sino dejamos transitar más de 6 meses sin poner siquiera el tema en la agenda. Evidentemente, todas esas desigualdades que existían se convirtieron en condicionantes efectivos, en limitantes. Y fíjense, Adolfo recién decía algunos datos, hablaba de las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas sobre la catástrofe generacional. Miren, en Argentina, los datos oficiales, la encuesta esta a la que se hacía mención, indica que son más de 1 millón los chicos y chicas que ya están fuera del sistema, que han mostrado, digamos, señales de discontinuidad pedagógica, de desconexión, y que el número está por encima de la media de los años anteriores, obviamente, del acumulado de todo el año. De modo que estamos frente a una situación crítica que además se viene agravando. Los datos estos son viejos. Cuando preguntamos a las instituciones educativas y a las jurisdicciones, señalan que esta deserción, este abandono se agravó después del retorno de las clases, y seguramente va a tener un impacto más fuerte, conocidas las medidas, las decisiones que se han anunciado respecto a considerar como un solo ciclo en términos de la evaluación al 2020 y al 2021. Estos indicadores de desigualdad, sumémosle las brechas de conectividad, ¿no? También han habido ingentes estudios, informes que vienen mostrando cómo en el promedio de Argentina 2 de cada 10 chicos no tienen acceso a Internet, y en algunas provincias 4 de cada 10. 4 de cada 10 sin acceso a Internet representa para ellos la persiana cerrada, la puerta de la escuela con candado, la imposibilidad de entrar al aula. Digo, para que lo reflejemos en términos de hoy, un impedimento para conectarse con sus pares. De esos, además, brechas de conectividad, acceso a Internet, brechas con los dispositivos. 7 de cada 10 usan dispositivos compartidos, es decir, una sola compu, un solo teléfono,
en hogares, muchos de esos numerosos, donde el celu va de mano en mano, donde se está priorizando a los chicos en algunas familias de la escuela secundaria, donde ese celu a veces es el que usa el papá o la mamá para ir a trabajar, donde además a la segunda, tercera semana del mes se desconectan los chicos porque se terminaron los datos. Sumémosle a eso la brecha de intensidad en el contacto, lo que hoy se denominan las escuelas Zoom y las escuelas WhatsApp. ¿Qué quieren decir con esto? Lo que están empezando a tratar de indagar qué pasó durante este año al interior de las instituciones. Lo que quieren decir es que hay escuelas que lograron o tenían o lograron ponerlas en funcionamiento plataformas de dictado de clases de modo sincrónico. El docente de un lado, los chicos del otro, así como estamos nosotros acá, una interacción, una escucha, un saber qué está pasando del otro lado. Y en el otro extremo, las escuelas, que justamente porque sus estudiantes no tienen las condiciones, lo único que hacen es mandar las consignas por un mensajito de texto, las escuelas WhatsApp. Cuando miramos, analizamos cuáles usaron qué, de más está decir que obviamente las escuelas privadas y las escuelas públicas con mayores niveles socioeducativos de sus estudiantes, mayoritariamente escuelas escuelas Zoom, y por contrario, las escuelas, obviamente, con contextos socioeconómicos más bajos, escuelas WhatsApp. En la mitad de las escuelas, solo la mitad de las escuelas tuvo una interacción, perdonen que los mareé con datos, pero me parece que son importantes, solo la mitad de las escuelas se contactó con los chicos todos los días. De la otra mitad hay una parte que 1 o 2 veces a la semana, otros que menos que 1 vez a la semana. Entonces, imagínense estas velocidades tan disímiles, algunos casi como si fuese la presencialidad en términos de su intensidad, mediados por la tecnología, con lo distinto que sabemos que es, y otros con un contacto absolutamente esporádico, circunstancial, recibiendo un mensajito de texto, sin poder descargar un PDF, sin poder mirar un video que le manden. ¿Cómo todo eso va a repercutir en los procesos de aprendizaje y cuánto de eso queda para siempre? Digo, podríamos estar otro tanto hablando de la información que hay respecto a qué pasa, y hay varios estudios desde las vacaciones hasta los procesos de desconexión de los chicos por distintos factores. En eventos, en catástrofes naturales, por ejemplo, está medido el retraso que tuvieron por la pérdida de clase. Imagínense 6 meses en la vida de esos chicos y esas chicas, los que no tuvieron conectividad, los que se quedaron fuera, los que no pudieron siquiera entrar al aula. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de catástrofe generacional. De esto que además tiene una magnitud escandalosa en la Argentina. Un 10% ya está fuera de la escuela y todo lo demás con las desigualdades que recién fuimos marcando. Imagínense qué va a pasar con los chicos del último año de la escuela secundaria. Imagínense qué va a pasar con la deserción, si ya era alta en la Argentina, si esos chicos van a volver, chicos que seguramente están teniendo que salir a acompañar a sus padres para sostener las changas, que además también están frente a una situación absolutamente crítica. Imaginemos qué va a pasar con las universidades, algo de lo que no estamos hablando mucho, pero que simplemente voy a meter un pequeño comentario. ¿Qué está pasando con los chicos del primer año que ya se volvieron a sus hogares y que difícilmente vuelvan el año que viene? ¿Y qué va a pasar con los ingresos a las universidades cuando están superpuestos las finalizaciones de lo que va a ser el ciclo secundario con el ingreso a las universidades? Digo, en todos los niveles, en todos los segmentos, en todas las condiciones, el impacto sobre el sistema educativo va a ser tremendo. Va a ser efectivamente una catástrofe generacional. Dicho esto, esta foto, ¿no? Que la sabemos, digo, no estoy inventando nada, son datos que se han ido publicando, estamos frente a estadísticas oficiales, información recurrente que la tienen en sus manos los ministros, las ministras y el ministro de Educación Nacional. ¿Qué hizo el gobierno nacional? ¿Qué se hizo? ¿No? Se declararon desde diciembre, antes de la pandemia, 9 emergencias.
de todos los colores, desde la emergencia previsional, desde la emergencia sanitaria, la emergencia administrativa. Nunca se habló de la emergencia educativa. Se declararon 30 grupos de actividades como esenciales. Entre ellas, recién se decía, los bares, el deporte. Nunca se habló de las escuelas. Se generaron un montón de herramientas para acompañar a los sectores. Sin embargo, tampoco se pensó específicamente en qué estaban necesitando las instituciones educativas y los actores que las rodean. Entonces, por eso hace un tiempo ya venimos insistiendo con que es urgente que pongamos este tema en la agenda y que el Estado Nacional ponga a disposición un conjunto de herramientas, una batería de dispositivos para atender a esta realidad tan crítica. Nosotros arrancamos, fíjense la paradoja, lo primero que tratamos, el primer proyecto de ley que tratamos en el Congreso, quizás nos auguraba una realidad distinta, nos hacía pensar que el tema estaba en la escena, tuvo que ver con la educación, tuvo que ver con la modificación de la ley de educación, la modificación del artículo 109, para habilitar la virtualidad como un modo de enseñanza para todas las modalidades, ¿no? Algo que la ley no permitía. Bueno, tuvimos una enorme discusión con el oficialismo para incluir la palabra conectividad, para que no solo habilitemos, ¿no? Habilitemos la virtualidad como un modo de enseñanza, sino para garantizar las condiciones de aprendizaje y entre ellas la de la conectividad. Bueno, recién en el recinto logramos que esa palabrita se incluyera. Y las razones están a la vista, es decir, no había en aquel entonces, no lo hubo después, no lo hay hoy, una política clara que mire lo que está pasando en términos de acceso a la virtualidad, que ponga en el centro de la escena a los alumnos, a las alumnas, y que piense políticas para reducir estas brechas. Por otro lado, el correr a la escuela como a la institución educativa como un actor social protagonista también produce un enorme daño. El ejemplo para mí más ridículo de esto fue que en algunas provincias, en algunas ciudades, los cuadernillos escolares se entregaron en los supermercados. Es decir, ni siquiera habilitaron las escuelas para la entrega de los cuadernillos escolares. Imagínense el contacto de esos chicos que no han vuelto a pisar la escuela, de esas familias que no han vuelto a pisar la escuela, donde en los contextos más vulnerables, la escuela no solo es la educación, la escuela es también la alimentación y el seguimiento nutricional. En muchas de ellas hay comedores escolares que permanecen cerrados, hay copas de leche que permanecen cerradas. En muchas de ellas, las docentes son las primeras que levantan la voz cuando ven signos de abuso o maltrato infantil. Todos esos vínculos están rotos. Esa tarea, que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación en los entornos más vulnerables, desplazada a otros actores. En algunos lugares ONGs, en algunos lugares las iglesias, en otros lugares los punteros políticos, nunca la institucionalidad del Estado. Entonces, vuelvo al punto, me quedan algunos poquitos minutos para contarles de qué trata el proyecto. Lo primero y principal, declarar la emergencia educativa y a la educación como actividad esencial. ¿Para qué? Para devolverle a las jurisdicciones el derecho a decidir cómo resolver y enfrentar esta situación. Muchas provincias, muchas ciudades no tuvieron casos de COVID y sin embargo tuvieron que bajar la persiana de la escuela. En Córdoba mismo, un montón de localidades en el interior, muchas provincias en la Argentina, todas con exactamente la misma política. Y esto me permito acá un paréntesis de análisis general de la situación, que yo creo que si algo habría que señalar en términos de errores en el manejo de la pandemia, es abrazar, mejor dicho, una consigna y estar dispuestos a llevarla hasta el final, aún a riesgo de saber que la consigna está fracasando. Abrazar la idea de la cuarentena como única medida posible para resolver la pandemia terminó siendo una encerrona en la que quedó atrapado el gobierno y de la que no ha podido todavía hoy siquiera salir. Planteando, obviamente, confrontaciones
con todos aquellos que decían, podemos buscar una salida de la cuarentena inteligente, las aperturas progresivas, la idea de que no es blanco-negro, abramos, miremos qué pasa, cerremos si hace falta, abramos regiones, abramos ciudades, abramos escuelas y cerremos escuelas, pero nos animemos a pensar estrategias frente a un escenario que no es estático, sino que es móvil todo el tiempo, y que las medidas debieron haber estado pensadas en ese sentido. Entonces, primero y principal, devolverle a las jurisdicciones el derecho a decidir cómo y de qué manera enfrentar este enorme desafío. Lo de Cava realmente es lamentable. Es indignante las declaraciones que se han escuchado. Yo hasta acá venía no siendo tan crítica, digamos, respetando un poco el proceso de diálogo del Consejo Federal, pero realmente lo de ayer, el rechazarle a la Ciudad de Buenos Aires un programa que llevaba 3 alumnos por aula, es decir, una política focalizada que iba a buscar a los chicos en situaciones más críticas, a los que ya se cayeron, a los que se están por caer, para invitarlos a la escuela a ver cómo darle soporte a esa situación. 3 por aula. A eso le dijeron que no. Y sin embargo, los bares abiertos, los casinos, tanto que hablaron, abiertos, los gimnasios abiertos, y no es posible abrir un aula para que vayan 3 chicos. Entonces, realmente es indignante, y ese para mí tiene que ser el punto, o el punto central de nuestro reclamo. En segundo lugar, decía dispositivo, y acá voy un poquito más rápido, los últimos 2-3 minutos, un programa de detección y acompañamiento para los estudiantes en riesgo de abandono escolar. ¿Con qué? Con un paquete de medidas. Medidas que atiendan a la reapertura de los comedores escolares, el seguimiento nutricional, medidas que tengan que ver con el apoyo escolar, con el seguimiento psicopedagógico también, medidas que tengan que ver con las herramientas de conectividad, las becas de conectividad y de equipamiento, para quienes más lo necesitan, medidas focalizadas, porque efectivamente estamos frente a una situación urgente y crítica. Miren, ayer conocíamos acá en Córdoba la anécdota de un grupo de docentes en la zona norte de la ciudad, que van casa por casa tratando de juntar teléfonos y tarjetas para llevarles a sus estudiantes. Una narrativa de lo que está pasando en la escuela que realmente conmueve, ¿no? De ponerle rostro a las historias de esos chicos que no están pudiendo seguir en contacto con sus pares, con sus escuelas, que además están en muchos de ellos, obviamente, atravesando situaciones de estrés, de depresión, etc. Entonces, un programa de conectividad, un programa de seguimiento, de detección, decimos el detectar educativo, saber dónde están, quiénes son este millón de chicos, ¿no? Para que realmente podamos poner los recursos enfocados en quienes más lo necesitan. En segundo lugar, los actores que rodean, dije al comienzo, ¿no? Los transportistas escolares. Días atrás aprobamos una partida en la ampliación de presupuesto dirigida en general al transporte, donde supuestamente va a haber ahí un punto puesto para los transportistas escolares. ¿Qué queremos? Que esos recursos vayan acompañados de que esos transportistas escolares trabajen o estén a disposición de ese programa de acompañamiento y detección escolar. En tercer lugar, los jardines de primera infancia. Ahí la veo a la querida Flor Baliña, directora de uno de los jardines de acá de Córdoba, de los jardines maternales. La verdad que la situación que están atravesando en el país es muy crítica. No los que ya están reconocidos por los sistemas oficiales, sino la enorme variedad de espacios no formales, en manos de cooperativas, en manos de actores privados, que brindan hoy, que de alguna manera zanjan esa deuda que decía Adolfo, del incumplimiento de la escolarización en los 3 y en los 4 años. Indudablemente en los primeros años de vida aún mayor. Esos actores que son nombrados de manera diferente en todo el país no han recibido ninguna política efectiva de asistencia. Muy poquitos, menos del 10%, recibieron los ATP. Muchos de ellos, ni siquiera sus docentes pudieron recibir el ingreso familiar de emergencia. La consecuencia es que están cerrando.
Hay más de un 20% que ya cerraron definitivamente, los otros están viendo cómo hacer, cómo pagar el alquiler, las familias ya no pueden seguir pagando esas cuotas, y el día que volvamos, que levantemos la persiana, que volvamos a nuestra suerte de nueva normalidad, cuando no encontremos esos jardines de primera infancia, no va a haber nadie con capacidad de dar una respuesta para responder a esa demanda de cobertura. En cuarto lugar, el programa dirigido a los estudiantes, el programa para los transportistas escolares, jardines de primera infancia, dispositivos para los docentes, voy rápido acá, herramientas que tienen que ver con garantizar la conectividad. Yo lamento mucho que la mejor solución que se le ocurrió al gobierno haya sido la de brindarles acceso a un crédito a más o menos 500 docentes al inicio, después lo ampliaron un poquito más, para que compren una computadora, ¿no? Los docentes de menos ingresos, cerca del 20%, no tienen recursos para poder comprar una computadora y garantizar tampoco la conectividad. Necesitamos una política dirigida para ellos. Y por otro lado también un IFE para los docentes suplentes. Un drama enorme que nadie está mirando. Los estados provinciales decidieron en muchos lugares suspender los actos públicos de nombramiento de suplentes, algo así como que nadie se da cuenta de que están faltando, de que no hay nadie a cargo de determinadas horas, de determinadas salas, y entonces muchos de ellos quedaron a la deriva sin sus cargos y sin el ingreso familiar de emergencia. En quinto lugar, ya voy cerrando, un programa de infraestructura escolar de emergencia. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos bien, quienes nos ha tocado en distintos momentos estar al frente de la gestión de instituciones educativas, cuando en el verano cierran 2 meses, al abrirlas hay que hacer un enorme esfuerzo de reacondicionamiento. Imagínense lo que va a pasar cuando empecemos a querer abrirlos. Imagínense lo que va a pasar cuando además le querramos aplicar protocolos. Muchos no van a estar en condiciones y durante estos 6 meses no hicimos nada. Todos los recursos, como correspondía, para el equipamiento de los hospitales, pero nadie puso en agenda que había que preparar a las escuelas para su reapertura. Y ahí obviamente hay un montón de nuevos programas de obra pública que se están anunciando, nunca para las escuelas. Entonces, ¿cuál es el planteo en el fondo? Reordenar recursos, reordenar prioridades. Muchas de las cosas que se están haciendo, que se hagan a través de las escuelas, que la escuela recupere su centralidad, su rol de actor social en las comunidades, el protagonismo de ser la mano del Estado en muchos de estos barrios, villas y asentamientos, y que a través de las escuelas se realice la articulación interministerial e interjurisdiccional entre los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, entre nación, provincia y municipios. Finalmente, el control. Estamos hablando de muchos recursos, estamos hablando de una emergencia, que es una herramienta que facilita poner recursos rápidamente a disposición de resolver problemas, queremos controlarlos. Por eso, el proyecto que presentamos propone la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la emergencia educativa y pone en manos de la Auditoría General de la Nación un control en tiempo real. Alfredo apuntó con acierto, y es algo que ha recogido el documento de la Fundación ALEM, donde proponemos una serie de 15 puntos, además también la evaluación, ¿no? Necesitamos que estos operativos de evaluación que se venían haciendo, que son un termómetro para saber dónde estamos, más que nunca lo hagamos luego de esto que nos está pasando, para saber a dónde tenemos que apuntar, a dónde tenemos que reforzar y a dónde tenemos que poner los mayores esfuerzos del Estado, de las políticas públicas, para que efectivamente la educación vuelva a ser aquello que creíamos y que ya no es, que es la herramienta para igualdad en oportunidades. Cierro ahí. Bien. Bueno, brillante, Brenda. Muchísimas gracias. La verdad que duele de escucharte. Acá en la provincia de Santa Fe, en abril, le llevé en manos al gobernador de la provincia un proyecto para la conectividad. No más del 50% en la provincia de Santa Fe tienen acceso a Internet. Ese proyecto fue elaborado
por el Centro de Telemática de la Universidad Nacional del Litoral hasta el último detalle. Lamentablemente, duerme en algún lugar del despacho del gobernador. También le llevamos, en relación a la necesidad de garantizar la nutrición de los niños en Santa Fe. Sabemos que tenemos la planta de alimentos nutritivos, que tenían todas las herramientas para hacerlo. Demoraron un montón. Empezaron distintas organizaciones a trabajar para acercar alimentos nutritivos y bueno, al final la provincia se sumó en parte. También se publicó a principios de mayo un documento precisamente para debatir en torno a las estrategias para volver a la escuela, para volver a las aulas. Y hace poco, a instancias del diputado Alejandro Boscarol, que ha hablado contigo, Brenda, en varias oportunidades, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia educativa, que tiene mucha similitud con los aspectos que vos acabas de señalar. La Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría, lo aprobó. Pero ahí está. No tenemos muchas expectativas de que sea efectivamente tratado en senadores y por lo tanto que el gobierno lo tome. Y después de escucharte, y después de escucharlo, Adolfo, con la claridad que nos hacen ver esta tragedia, cuesta creer que haya gobernantes que, bueno, hayan tomado la decisión que tomaron en Ciudad de Buenos Aires, o que no se hayan ocupado en absoluto en lugares como la provincia de Santa Fe, donde también hay muchas ciudades, muchas comunas, escuelas rurales, donde no ha habido un solo caso de COVID y sin embargo nunca una posibilidad de habilitar la vuelta a la escuela. Es difícil entender los porqué. La verdad, es muy difícil. Como vos bien lo dijiste, Chubut tiene las escuelas cerradas, pero tiene 5 casinos funcionando. Inexplicable. Bueno, vamos ahora sí a habilitar por chat la posibilidad de algunas preguntas. Acá tengo a Daniela Leiva Seidedos. ¿Cuál es el papel de los nuevos actores económicos? Corporaciones de Internet, fabricantes de dispositivos, desarrolladores de software, fondos de inversión y sociales, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, otras entidades colaboradoras en sistema educativo. Es la pregunta que se hace Daniela. ¿Cuál es, insisto, el papel de los actores económicos en la pandemia? Adolfo o Brenda, cualquiera de los dos que quiera tomar la posta. Adolfo, ¿arranco? Está muteado todavía. Adelante, Brenda. Bueno, la leía y primero agradecerle a Daniela que esté siguiendo la conversación. Ella tiene una revista en la que cada tanto nos invita siempre a presentar reflexiones en materia educativa, así que creo que es muy importante la tarea que lleva adelante. La verdad que no tengo claro, y no tengo elementos tampoco para responder seriamente más allá de lo que creo que puede ser mi impresión, ¿no? No tengo información ni mediciones al respecto. Ahora, a mí me preocupa más
cuál es el rol del Estado, digamos. Yo tengo la sensación, lo dije hoy, sé que suena duro, sé que muchas de las cosas que decimos, digamos, parecen de un cuestionamiento fuerte, pero es realmente lo que siento. Decía hoy que está en camino a tercerizar el rol de la escuela, ¿no? Cuando daba el ejemplo de los cuadernillos escolares, el ejemplo de lo que está pasando con los comedores. Hoy sale esta propuesta que aprobó el Consejo Federal con un conjunto de medidas, y cuando la leemos empiezan a aparecer un montón de actores territoriales de la vida comunitaria de los barrios, al servicio de esas propuestas educativas. Y yo, por supuesto que creo que son importantes en muchos lugares. Hemos trabajado en su momento, cuando me tocó ser secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, hemos trabajado mucho con las organizaciones sociales, con las fundaciones, con los clubes, con los centros vecinales, que son actores relevantes en las comunidades y donde muchas veces la centralidad de ese nucleamiento es la escuela, ¿no? Y estos actores son además los que muchas veces resuelven las demandas, las cosas que le faltan a esta escuela. Recuerdo un caso de una institución que está en una zona muy crítica de Córdoba, Villa Siburu, donde un conjunto de fundaciones hace mucho tiempo viene apadrinando la escuela y lograban todos los años que el equipamiento completo para los chicos, le lograron hacer un playón deportivo para desarrollar actividades vinculadas al básquet, equipamiento tecnológico. Es decir, creo que eso es bueno en la medida en que no implique corrimiento del Estado, ¿no? Entonces, y en la medida, de nuevo, que la centralidad la tenga la institución educativa y la centralidad la tenga el equipo directivo, de alguna manera como armador de esa centralidad educativa. Y eso es lo que no veo. Eso es lo que creo que está faltando. Después de los nuevos actores económicos desconozco, he visto, por supuesto, como todos, este decreto que presentó el presidente días atrás para declarar como servicio público a Internet y a las telefónicas, y hay mucha discusión en torno a ello, pero creer que eso va a resolver los problemas de conectividad que hoy hay en Argentina es un gravísimo error. Hay un problema de infraestructura tecnológica, de fibra óptica, de inversión para llegar a los puntos más lejanos, que si bien se avanzó mucho en los últimos años, falta un montón todavía. Y no hay una propuesta, no hay un plan de cómo eso se va a hacer. Entonces, de nada sirve que declamemos un derecho, pero que después no lo podamos cumplir. De modo que, a la vez, respecto a eso, también debiera haber prioridades en términos de garantizarle la conectividad a todas las instituciones educativas. Hoy todavía faltan un montón, a pesar de lo que fue Conectar Igualdad. En muchos lugares se repartieron las computadoras sin los pisos tecnológicos para poder usarlas, y en otros lugares todavía, hasta hoy, las escuelas no tienen condiciones de conectividad. De modo que el rol de los actores económicos, las corporaciones de Internet, estoy leyendo la pregunta, fabricantes de dispositivos, desarrolladores de software, seguramente tendrán su propio interés. Ahora, ¿cuál es el interés del Estado? ¿Y cuáles son las políticas que diseña el Estado para que, si consideramos que el acceso a Internet es un derecho humano y es el acceso a la era del conocimiento, cómo hacemos para que eso llegue realmente en manos, sobre todo, de los alumnos y alumnas de la Argentina? Eso es lo que creo que falta, digamos. Falta discusión sobre el rol del Estado. Hay mucho relato, pero hay poca concreción. Gracias, Brenda. No sé, Adolfo, si querés agregar algo. Simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo, que la principalidad del Estado es el eje alrededor del cual nosotros podemos convocar a la sociedad civil y al mercado a contribuir a resolver los déficits y a salir de la emergencia. Creo que sí, tienen un papel muy importante que jugar, pero si falta el eje articulador, que es el Estado y las escuelas públicas, va a ser muy difícil que esos otros actores y agentes sociales cubran esa ausencia.
sencillamente creo que no la van a poder cubrir, y más aún van a generar un cierto desorden. Yo quisiera puntualizar que la oportunidad que hay de debatir en el Congreso una ley específica sobre esta materia puede ser un acto de autoridad sobre la base de la representación popular, del debate, de la deliberación, del intercambio de opiniones. Nosotros, desde la oposición, podemos hacer una propuesta, nos interesa sumamente que el oficialismo discuta, que agregue, que quite, que nos demuestre que estamos equivocados, etcétera, y que a partir de ahí salga una ley. Como el ejercicio que ocurrió en la Cámara de Diputados de Santa Fe con la Ley de Emergencia Provincial recientemente. Esta debería ser la práctica institucional regular, que debe hacerse rápido, con una preferencia, no más de 15 días, pasar por las dos cámaras, etcétera, y dejar atrás los DNU, porque los DNU tienen el vigor jurídico de una ley, pero son dictados, no son sancionados a través de la deliberación, el debate y la aprobación de los representantes del pueblo. Entonces, de esa política, de esa tendencia a la centralización de decisiones, a la arbitrariedad, a la unilateralidad, tenemos que salir, porque esa va a ser la mejor forma de salir de la emergencia. Actuar muy rápido, pero de manera colegiada, plural, interactuando, escuchando y tomando las decisiones a través de las mayorías que se logren formar. Gracias, Adolfo. Acá muy cerca tenemos un ejemplo en relación al tema conectividad, que es Uruguay. El Plan Ceibal, que se desarrolló en Uruguay hace ya más de 10 años, garantizaron que el 100% de las instituciones escolares tengan internet. Conformaron 3 grupos de trabajo. Un grupo de trabajo se dedicaba exclusivamente a la búsqueda de diferentes alternativas, porque no es solamente la fibra óptica, hay varias alternativas, por supuesto que algunas de mayor calidad, otras de menor, pero la alternativa posible para cada uno de los lugares del país hermano. Otro grupo de trabajo en el relevamiento y la búsqueda de garantizar que todos los docentes y que todos los estudiantes de primaria y secundaria tengan las herramientas tecnológicas para, garantizada la conectividad, poder hacer uso. Y un tercer grupo de trabajo que, conformado por pedagogos, especialistas, que fueron generando los mecanismos para involucrar el uso de la educación virtual. No lo hicieron ahora en la urgencia de la pandemia, lo hicieron hace más de 10 años, y por supuesto que con una herramienta para articular con la presencialidad. Ahora yo la pregunta que me hago es, está bien, todos estarán pensando, bueno, pero Uruguay es más o menos el tamaño de la provincia de Brenda, de Córdoba o Santa Fe. Ahora, si pudo Uruguay, ¿por qué no pudo Córdoba? ¿Por qué no pudo Santa Fe? Comparto la síntesis de Adolfo, ¿no? Si el Estado no está presente, si el Estado no toma la decisión, si el Estado no es el articulador, esto no se va a resolver por otra vía. También tengo una pregunta de Sebastián para Brenda. ¿Has tenido contacto con los sindicatos docentes al respecto del proyecto de ley? Digo, porque entiendo que tal como sucede en Cava, obturan o facilitan las situaciones, independientemente de las motivaciones. Bueno, gracias Sebastián por la pregunta, súper interesante. La verdad que no lo tuvimos, en parte, digamos, porque queríamos que el Congreso recupere la centralidad para tomar una decisión como esta. Recién decían, no es lo mismo la deliberación pública con la representación de todas las voces, de todas las provincias, de todos los partidos, que la decisión unilateral de una persona que de puño y letra
define el destino de millones. Entonces, queríamos y creemos todavía que es el lugar para debatir eso, es el Congreso. Y yo respeto la tarea de los gremios, en la defensa de los docentes. Ahora, no creo que tengan que estar cogobernando. Creo que hay un rol que tiene que tomar a quien le toca conducir la política educativa en las jurisdicciones o a nivel nacional, donde tiene que señalar con claridad cuál es el horizonte y después discutir de qué modo eso se lleva adelante. ¿Por qué deberíamos hoy, cuando un montón de actividades, ya lo señalé, más de 30 grupos de actividades declaradas esenciales, con todos los gremios, digamos, que las agrupan trabajando y en la escuela no se puede? Hoy salió un informe de la Organización Mundial de la Salud a propósito del debate que hay respecto si las escuelas son focos de contagio o no de coronavirus. Y la opinión es contundente. La opinión es, no son las escuelas los espacios donde se están provocando estas disparadas de los casos. Son, en algunos casos, quizás sí los niños, pero en reuniones sociales, no las escuelas con medidas de distanciamiento, no las escuelas con protocolos, que es lo que justamente estamos proponiendo. Entonces, digo, ¿quién representa la voz y los intereses de los niños? Tenemos un problema que hay un actor central en esta discusión que no está sindicalizado, por lo menos no a nivel primario y con poca estructura nacional a nivel secundario. Y fíjense que son obviamente los alumnos, ¿no? Nadie pone las voces de ellos en la mesa, nadie habla por ellos. Fíjense, el colmo quizás de esto es que a nivel universitario sí existe, porque están las federaciones universitarias. Cada universidad tiene su federación y todas se agrupan en la Federación Universitaria Argentina y cada facultad tiene su centro de estudiante. El acuerdo al que llegó ayer el Consejo Federal de Educación, que propone la creación de mesas sectoriales para discutir los temas, que sienta a los gremios, no sienta a las federaciones estudiantiles. Entonces, de nuevo, digamos, tiene que haber un llamado de atención de quién pone la voz de estos niños y niñas en el centro de la escena. Entonces, digo, bienvenida a las opiniones de los gremios, como una más, no como un condicionante. No puede haber un pacto corporativo que se niegue a la reapertura de las escuelas para quienes más lo están necesitando. No puede ocurrir eso, porque eso es una extorsión a una actividad que es central para el futuro de la Argentina. Luego, en esa tarea, también digo, no necesariamente la opinión de los gremios representan la voz de todos sus docentes. Digo dos cosas: los docentes están agobiados, están cansados. Nadie está hablando de los docentes de ramos especiales, que algunos de ellos tienen que tener 200 alumnos. ¿Por qué? Porque tenían distintos cursos. No es lo mismo un docente de grado que un docente de ramos especiales, 200 mensajitos de texto. Entonces, digo, la representación de los gremios a veces aparece como jugando en la escena pública, en esta grieta, para tratar de jugar su propio partido. Baradel con Kicillof tratando de presionar para que Cava no habilite, para que después no los presionen a ellos, porque no han invertido en las condiciones que requieren las escuelas para abrir. Entonces, fíjense que Ciudad de Buenos Aires se terminó convirtiendo en un botín para pelear, pero no para defender la educación, sino para evitar que se muestre un camino mejor, para ir a buscar y cuidar y generar oportunidades para esos chicos que están fuera de la escuela. Entonces, su voz tiene que estar, sí, como una más, como tiene que estar la de las federaciones estudiantiles, los centros de estudiantes secundarios, como tiene que haber alguien, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, como tiene que estar la voz ahí de los niños, hablando, tiene que estar la de los docentes, pero la de los gremios, pero no puede de ninguna manera sentirse con el derecho a condicionar la reapertura de las escuelas, que es garantizar un derecho constitucional. No puede un gremio arrogarse el derecho a condicionar un derecho constitucional. Dos cosas más, al pasar nomás ahí las preguntas anteriores que las leí para ya responderlas.
coincido que falta una mirada sobre la educación especial, que efectivamente debiera, digamos, haber también un recorrido, un señalamiento, porque hay muchas particularidades que no han estado contempladas ni en los cuadernillos ni en los dispositivos que se pusieron a disposición. Entonces coincido, digamos, que ese tiene que ser un punto también a mirar, y la importancia del seguimiento, digamos, si se quiere, psicológico también de lo que les está pasando a los chicos y a las chicas, ¿no? Es decir, la ausencia del Estado, la ausencia de la vinculación con sus padres, la falta de un lugar para contar las cosas que les está pasando, eso también representa el cierre de las escuelas. Así que, por eso, en uno de los incisos del proyecto, en el capítulo del programa de acompañamiento, nosotros proponemos que esto sea parte de la agenda del trabajo interministerial que tiene que haber en una reapertura, aunque sea parcial, de las escuelas. Bueno, gracias Brenda. Ya estamos. Sí, Adolfo. Yo quería sí. señalar que hoy fue publicado un documento de la Fundación ALEM relativo a la vuelta a las escuelas. Un documento con 15 puntos, pero también con una fundamentación muy detallada y con un estudio de la situación internacional y un respaldo al proyecto de Brenda y de los demás legisladores para llevar esto al escenario del Congreso. Sobre la pregunta de Daniela y tu excelente observación sobre el plan Ceibal, yo quería hacer un pequeño apunte, si me das un minutito, ¿no? Sí, por favor. El plan, nosotros escuchamos en la Fundación ALEM a una importante directiva del sistema educacional de Uruguay hace 4 o 5 días, la profesora Bianchi, y ella nos explicó que la emergencia y el vuelco a la telemática para el ofrecimiento de las clases durante esta emergencia fue hecha gracias a la infraestructura del Plan Ceibal. Y no pude menos que recordar entonces que en los mismos años ahí hubo una articulación público-privada, porque el Ceibal se hizo sobre la base de las donaciones de la Fundación Negroponte. No lo hizo el Estado de manera estatista, lo hizo con participación de un organismo internacional de benemérito, de benéfico, digamos, que la familia Negroponte había fundado y que ofrecía todo el sistema e incluso las computadoras. Nosotros tuvimos la oportunidad en la provincia de Santa Fe de hacer ese mismo sistema en la misma época, con 1 o 2 años de retraso, con el mismo ofrecimiento de Negroponte. Y lamentablemente, el gobernador Wiener fue convencido por el orden nacional, por el kirchnerismo, de hacer una articulación con el sector privado, que en lugar de hacerlo con la Fundación de Negroponte, lo hizo con Intel. Y terminó haciendo las compras masivas de computadoras que, en lugar de ser a la escuela primaria y empezar por los sectores desfavorecidos y alejados, y generar una articulación con las familias, etcétera, entregó las computadoras en las escuelas secundarias, que aparentemente era el camino más corto. ¿Qué quedó de esas computadoras? Centenares de miles de computadoras compradas, aconsejadas por la empresa multinacional Intel para resolver la emergencia del presente año, yo creo que cerca de nada quedó de aquello. Y ahí se ve la diferencia de una política cuando está bien deliberada, cuando está bien pensada, y no cuando está sujeta a los lobbies privados, que es lo que lamentablemente pasó en la Argentina en contraste con el Uruguay. Si no hubiéramos podido tener Santa Fe con el Ceibal, Córdoba con el Ceibal y muchas provincias hubieran podido, por sus dimensiones, tener una preparación en materia de informática educativa con eje en la primaria, como fue el Ceibal, y que nosotros, en las malas imitaciones y los malos consejos de cómo hacer la informatización escolar, terminamos gastando un montón de dinero con un resultado muy bajo. Gracias, Adolfo, gracias por haber ampliado la mención que hicimos al Plan Ceibal. Hasta el mismo nombre le hubiésemos podido poner, porque le pusieron Plan Ceibal porque el ceibo es la flor nacional de Uruguay, el ceibo es la flor nacional de Argentina. Le hubiéramos puesto Plan Chañar, pero para el caso era lo mismo.
para el caso igual. Bueno, yo les quiero agradecer, siguen apareciendo comentarios y demás, pero ya estamos con los tiempos posibles. Quiero remarcar lo que acaba de plantear Adolfo en relación a el documento que Fundación Alén y Brenda está bueno, dispuesta, lo van a encontrar fácil. Es realmente un documento muy sustancioso, no solo está la letra de especialistas en el ámbito educativo, sino también está el pensamiento de la política o de aquellos que piensan en la política educativa a través de consulta a diputados provinciales de distintas provincias. Es un producto que se conformó de manera colectiva. Lo que sí, Adolfo, vos que tenés ahí más a mano a la presidenta de la Fundación Alén, sé que hay una introducción, pero me parece que falta una síntesis para poder distribuir y popularizarlo e incluso generar una propuesta para que sea hasta periodísticamente dado a conocer. Bueno, nuevamente, bien, muchísimas gracias a todos por su participación. De nuevo a Adolfo, que por santafesino tengo la oportunidad de vez en cuando, a pesar de las restricciones, pero de encontrarnos. Brenda, ha sido una enorme satisfacción volver a verte, volver a escucharte, con la pasión de siempre. Me acordaba cuando peleábamos por la incorporación de un año más en la educación inicial. Fue duro el ministro en aquel momento, pero lo logramos. Y nada, a todos, desde el lugar en que les toque actuar, sepan que la educación es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario, querido. De corazón. Un abrazo a todos. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias.